Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son fans de las telenovelas turcas y de dos de las estrellas más radiantes del momento. Vamos a sumergirnos en los detalles de lo que Hande Erçel ha estado hablando sobre su romance con Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Parece que finalmente tenemos algunas pistas jugosas sobre esta relación que ha capturado la imaginación de tantos. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de noticias de celebridades, chismes y mucho más. Solo hagan clic en ese botón rojo de suscribir y activen la campanita. Hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos hasta ahora sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que su química en pantalla en Sen Kalkam fue simplemente electrificante. Se sentía tan real. Y eso, amigos míos, es la marca de actores excepcionales que saben meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones de una manera tan convincente que el público se enamora no solo de la historia, sino también de ellos. Desde que la serie terminó, los rumores sobre una posible relación en la vida real entre Hande y Kerem no han hecho más que crecer. Y aunque ambos han sido bastante reservados al respecto, las pequeñas pistas, las apariciones públicas juntos y los comentarios velados han alimentado la especulación y la esperanza de muchos fanáticos que esperan ver a esta pareja consolidada fuera de la pantalla. Recientemente Hande Erçel ha sido un poco más abierta en algunas entrevistas, o al menos eso es lo que los observadores más atentos han interpretado. Y hoy vamos a analizar esas declaraciones, esos gestos y esas miradas que para muchos confirman lo que ya sospechaban. Vamos a hablar de cómo ambos han manejado la atención mediática, cómo han construido su relación lejos de los flashes constantes y qué podría significar todo esto para el futuro de su conexión. ¿Son realmente pareja? ¿Están en una etapa temprana y prefieren mantenerlo privado? ¿O quizás solo son muy buenos amigos con una química innegable? Vamos a intentarlo. La historia de Hande y Kerem es un clásico ejemplo de cómo la ficción puede traspasar la pantalla y conquistar corazones en la vida real. Cuando Sen Kalkam se emitió, la química entre Hande, quien interpretaba a Eda YLDZ, y Kerem, quien daba vida a Serkan Bolat, fue inmediata y avasalladora. Sus escenas juntos estaban cargadas de una tensión palpable, de miradas que lo decían todo, de risas compartidas que sonaban genuinas y de momentos de vulnerabilidad que conectaban con la audiencia a un nivel muy profundo. La trama, que giraba en torno a un acuerdo falso entre una aspirante a arquitecta y un exitoso empresario, se convirtió en un fenómeno, y gran parte de ese éxito se debió a la química irrefrenable entre sus protagonistas. Los fans se engancharon no solo a la historia de amor, sino a la dinámica entre Eda y Serkan, esperando cada episodio con ansias para ver cómo evolucionaba su relación. Desde los primeros capítulos, era evidente que algo especial estaba sucediendo entre Hande y Kerem. No era solo una actuación profesional, sino una conexión que se sentía auténtica. Las entrevistas en el set a menudo mostraban a los dos riendo juntos, apoyándose mutuamente y compartiendo anécdotas que revelaban una gran camaradería. Pero los rumores empezaron a intensificarse cuando se les vio juntos fuera de los horarios de filmación. Pequeñas apariciones en eventos, publicaciones sutiles en redes sociales que sugerían su presencia en los mismos lugares, y la forma en que se defendían mutuamente en la prensa cuando surgían preguntas incómodas, todo esto alimentó la llama de la especulación. La vida de una celebridad está bajo un escrutinio constante y Hande y Kerem no son la excepción. Han enfrentado una presión mediática considerable en relación con su vida personal. Inicialmente ambos optaron por un enfoque discreto, evitando confirmar o negar directamente los rumores. Esto es una estrategia común para proteger su privacidad y permitir que su relación, si es que existía, se desarrollara de manera orgánica, lejos de la presión y las expectativas del público y de los medios. Sin embargo, la paciencia de los fanáticos tiene un límite y la curiosidad del público una sed insaciable. Fue en este contexto de constante especulación y deseo por parte de los seguidores que Hande Erçel ha comenzado a hacer algunas declaraciones que, si bien no son una confesión explosiva, sí ofrecen una visión más clara de la situación. En entrevistas recientes, al ser preguntada sobre Kerem, Hande ha respondido con una sonrisa que muchos han interpretado como un guiño. En lugar de negar rotundamente, ha optado por respuestas más ambiguas pero positivas. Por ejemplo, en una ocasión, cuando se le preguntó si estaba enamorada, respondió algo así como, «Estoy feliz».
La vida me está dando momentos muy bonitos. Y cuando se insistió en si esos momentos incluían a Kerem, simplemente sonrió y dijo, soy una persona que valora la felicidad en todas sus formas. Estas respuestas, aunque sutiles, son significativas. El hecho de que no las haya negado categóricamente, sino que haya elegido enfocarse en su felicidad general, sugiere que hay algo positivo en su vida personal, y muchos intuyen que Kerem es una parte importante de esa felicidad. Además, ha elogiado públicamente a Kerem en varias ocasiones, destacando su profesionalismo, su sentido del humor y la buena energía que compartían en el set. Comentarios como Kerem es una persona maravillosa y un gran compañero de trabajo, o disfruté muchísimo la experiencia de trabajar con él, la conexión era muy especial, se han repetido en diferentes medios. Uno de los aspectos más interesantes de estas declaraciones es cómo Hande ha logrado mantener un equilibrio. Por un lado, protege su privacidad y evita convertirse en el centro de un circo mediático. Por otro lado, al no ser completamente hermética, permite que sus fans se hagan una idea de que hay una conexión especial. Es como si estuviera diciendo, sí, algo hay, pero prefiero que las cosas se desarrollen a su ritmo y de forma privada. Este enfoque cuidadoso es comprensible, considerando la intensidad de la atención que reciben. Vamos a profundizar un poco más en el detalle de estas pistas. Han sido vistas juntas en diversas ocasiones, y si bien podrían ser simplemente amigos que disfrutan de la compañía mutua, la naturaleza de estas apariciones ha alimentado los rumores. Por ejemplo, se les ha visto cenando juntos, asistiendo a eventos de amigos en común, e incluso compartiendo momentos de ocio como paseos o viajes cortos. Cada foto, cada vídeo, es analizado al milímetro por sus seguidores, buscando cualquier indicio de una relación romántica. Y la verdad es que en muchas de estas ocasiones, la complicidad entre ellos es palpable. Las sonrisas, los gestos de cercanía, las miradas cómplices, todo suma. Además, es importante considerar el contexto cultural. En Turquía, la vida de las celebridades, especialmente de las parejas románticas, a menudo está sujeta a un gran interés público. Las relaciones se convierten en temas de conversación nacional, y los medios de comunicación dedican una gran cantidad de espacio a seguir cada movimiento de las parejas más populares. En este sentido, la discreción de Hande y Kerem podría ser una forma de rebelión contra esa presión, o simplemente un deseo de vivir su vida sin la constante interferencia de los demás. Otro detalle que ha llamado la atención son las reacciones de Kerem Bürsin. Aunque él ha sido aún más reservado que Hande en cuanto a declaraciones directas, sus acciones y sus interacciones en redes sociales también han sido interpretadas por muchos como confirmaciones. Por ejemplo, ha comentado en publicaciones de Hande de una manera particularmente cariñosa, o ha compartido historias en Instagram donde, aunque no aparece directamente con ella, se insinúa su presencia o se comparten gustos similares. A veces un simple me gusta de Kerem en una foto de Hande, acompañado de un comentario entusiasta de los fans, puede desencadenar horas de debate en las redes. La química en pantalla es uno de los elementos más difíciles de fingir en la actuación. Cuando dos actores logran esa conexión mágica que hace que el público crea en su amor, es una señal de un talento excepcional. Y Hande y Kerem lo lograron con creces. La audiencia no solo quería verlos juntos en la serie, sino que también deseaba que esa chispa se mantuviera viva fuera de los estudios de grabación. Y creo que esa es la raíz de por qué tanta gente está tan interesada en su relación personal. No es solo curiosidad por la vida de las celebridades, es un deseo de ver felices a dos personas que nos han brindado tantas horas de entretenimiento y emoción. En algunas de sus respuestas, Hande ha mencionado la importancia de la amistad en cualquier relación. Esto podría ser una forma de preparar el terreno, de sugerir que su conexión con Kerem es profunda y va más allá de lo superficial. Una amistad sólida es la base de muchas relaciones duraderas, y si han construido algo así, es un signo muy positivo. Ella ha dicho algo como, lo más importante en cualquier relación es la conexión, el respeto y la buena amistad. Si tienes eso, todo lo demás fluye. Los fanáticos, con su aguda observación, han notado como en muchas de sus apariciones públicas, Hande y Kerem a menudo se buscan con la mirada, se sonríen y parecen disfrutar genuinamente de la compañía del otro. Estas son señales sutiles pero significativas de una conexión especial. No se trata solo de estar en el mismo lugar, sino de cómo interactúan cuando creen que nadie los está mirando. La estrategia de lo mantendremos en privado tiene sus ventajas. Les permite a ambos tener un espacio seguro para desarrollar su relación sin la presión constante de la opinión pública.
También les da la libertad de cometer errores, de aprender y crecer juntos sin que cada paso sea analizado y juzgado. En el mundo de las redes sociales, donde la información se propaga a la velocidad de la luz, tener un refugio privado es un lujo que pocas celebridades pueden permitirse. Sin embargo, esta misma privacidad genera más especulación. Cada pequeña aparición pública, cada comentario, cada me gusta se convierte en un titular potencial. Es un arma de doble filo. Por un lado, les protege, por otro, alimenta la curiosidad. La verdad es que Ande y Kerem, al ser tan talentosos y carismáticos, han logrado capturar la atención del público de una manera que pocos logran. Para concluir, podemos decir que si bien Hande Erçel no ha hecho una declaración oficial confirmando su romance con Kerem Bürsin, sus recientes declaraciones y su comportamiento público sugieren fuertemente que existe una relación significativa entre ellos. Las respuestas ambiguas pero positivas, los elogios mutuos y las apariciones conjuntas apuntan hacia una conexión que va más allá de la amistad. Han elegido un camino de discreción, protegiendo su privacidad mientras permiten que sus seguidores se hagan una idea de su felicidad. La química que vimos en Senkalkam parece haber trascendido la pantalla, y muchos esperamos que esta relación, sea lo que sea, les traiga mucha felicidad. Es un recordatorio de que a veces las historias de amor más hermosas son las que se desarrollan lejos de los focos, en la intimidad de dos corazones que se encuentran. Así que, en resumen, hemos explorado las sutiles pero reveladoras declaraciones de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo han manejado la atención mediática, las pistas que han dejado entrever su conexión y la importancia de la privacidad en sus vidas. La conclusión es que aunque no hay una confirmación explícita, todo apunta a que existe un romance floreciendo entre ellos, y su enfoque discreto les permite cultivar esa relación lejos de las cámaras y los titulares. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por ser parte de esta comunidad. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los detalles sobre el romance de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que están juntos? ¿Qué opinan de su forma de manejar la atención? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son muy valiosas para nosotros y me encanta leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.